Saludos amigos de las redes sociales de Facebook. El día de hoy estamos de fiesta, estamos contentos y bueno, pues esta ocasión amerita un en vivo en esta madrugada del día de hoy, el último día del mes de marzo, que por cierto es un mes de mucha actividad astronómica, porque hoy cierra el ciclo de todos los eventos astronómicos de este mes de marzo, los cuales hemos comentado en su momento. ¿Y qué creen? Estoy aquí visitando precisamente a mi amigo Rafa, a ver si se alcanza a escuchar allá. Sí, se alcanza a escuchar. Bueno, ¿qué creen? Ahora estoy conociendo, enterándome en persona, en vivo y a todo color del libro La Tierra gira, sin embargo no se mueve, del doctor Rafael Rico Carrascosa, que él nos desafía a las teorías existentes hasta ahora sobre el tema de la Tierra redonda, de la Tierra, de los terraplanistas, también habla en su libro Los Terraplanistas, y de este mundo que ha sido puesto inclinado a ciertos grados, ustedes lo pueden ver, también los desafía y nos va a hablar acerca de algo que aquí incluso ya tiene formado, porque nos va a explicar y va a quedar claramente, y yo creo que después que nos lo explique no hay retorno. No. ¿Cómo ves, Rafa? No, es un buen reto. Pues mira, queremos que nos hables acerca de tu libro. En tu libro mencionas no solamente a los terraplanistas, que es donde comienzas a discutir el tema de la Tierra plana, y si quieres hablarnos un poquito sobre el tema del terraplanismo, porque luego vamos a explicar todo lo que tenemos aquí, ¿eh? Sí, mira, originalmente hicimos un libro pensando en refutar el terraplanismo, porque desgraciadamente el terraplanismo ahorita está ganando muchos adeptos. Cada día hay más gente que cree que el terraplanismo es real. Ahorita es uno de los temas más concurridos en Internet y más polémicos en Internet. Pero lo más relevante de esto, y lo que me motivó a escribir este libro, es que antes solamente el 5% de la población pensaba que la Tierra era plana. Fue subiendo al 7%. Hoy en día el 12% de la gente piensa que es plana. Y en Estados Unidos casi está llegando al 20% de gente que piensa que la Tierra es plana. Entonces me intrigó tanto ese tema, me apasionó tanto. Tenía muchos años que ya lo tenía maquinando, me lo tenía en la mente. Pero hace un año empecé a escribir al respecto. Originalmente estaba yo pensando hacer un libro de unas 80 páginas, 100 páginas. Dije, pues yo creo que con eso es suficiente. La mayoría de la gente le gustan los libros cortitos de bolsillo. Pero cuando terminé de refutar el terraplanismo, comenzamos a ver que el tema daba para mucho más, ¿no? Me di cuenta que me empezó a sonar un cascabel de que algo hay ahí. Y entonces cuando empecé a terminar de refutar el terraplanismo, me seguí de hecho con los astrónomos y hasta con los científicos. Comenzamos originalmente por medio de los filósofos griegos, cómo se fue descubriendo el mundo. Y después hicimos una gráfica de la curvatura de la Tierra y las dimensiones que tiene, y son muy exactas porque las que encontré en internet no son precisas. Entonces tuvimos que hacer por medio de AutoCAD una representación real del tamaño de la Tierra para calcular las caídas de la Tierra y calcular las dimensiones. Y las pudimos comprobar. ¿Recuerdas el viaje que tuvimos en Cozumel, logramos en Cozumel? Sí. Pudimos ahí demostrar a qué distancia los barcos se pierden. Con el crucero. A los 28 kilómetros un crucero desaparece de tu vista. Entonces, con toda esa información, Pastor, que logramos recolectar a lo largo de más de 10 años de investigación y un año de escritura, pudimos refutar el terraplanismo. Pero no solamente eso, lo más interesante es que cuando refutamos el terraplanismo, también nos metimos con el heliocentrismo. Wow. Hasta el día de hoy todos nos han enseñado siempre en la escuela, vamos a tomar esto, que la Tierra está inclinada. Usted lo ha escuchado. Aquí en esta misma representación que tenemos de la Tierra esférica, vemos la Tierra inclinada 23.5 grados. Este pequeño mundito lo vamos a poner aquí para que usted lo vea. 23.5 grados. ¿Qué quiere decir? El polo norte está señalado por esta línea, ¿no?
aquí está la estrella polar. Entonces te dicen que la Tierra está inclinada a 23.5 grados, apuntándose a la estrella polar, y que hace este movimiento, apuntando hacia la estrella polar. Pero detectamos un problema, pastor, que en el polo sur también hay una estrella polar que se llama Sigma. Está en la constelación de Octanis, y esa estrella también es la estrella polar del sur. ¿Qué quiere decir? Si la estrella polar en el norte nos apunta así como un cono, el problema es que en el sur se abre el cono. Y lo mismo sucede, si alineas la estrella polar en el sur, la estrella polar del norte terminaría haciendo un círculo. Entonces empezamos a detectar que realmente la Tierra no está inclinada, sino que la Tierra gira sobre su propio eje, apuntando hacia la estrella polar y hacia la estrella polar del sur, así como Octanis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y bíblicamente está demostrado, porque la Biblia te lo marca en el Salmo 19, lo estábamos comentando. Correcto. Te marca el Salmo 19. Por cierto, aquí es donde me gustaría decirle a todos los que están escuchando, y algunos son cristianos y dicen, oye, pero esto qué tiene que ver, si estás hablando de un libro científico, tú ya te fuiste más allá de lo que la Biblia enseña y te concentraste a hablar de los científicos, pero resulta que la Biblia nos habla acerca de estos temas astronómicos, y aparte de eso dice claramente que en los cielos cuentan la gloria de Dios, de modo que allí podemos ver la gloria de Dios, que es algo interesante que todo creyente debería de indagar. Sí, de acuerdo. Entonces muchas veces los cristianos nos metemos tanto nada más a la Biblia, pero no nos metemos mucho a la ciencia. Y yo tengo esa dualidad como el salmón. Nado en agua dulce, pero también nado en agua salada. Nado en la palabra de Dios, pero también me gusta la ciencia. Sí, yo soy apologeta. Yo defiendo la palabra de Dios por encima de la ciencia. Pero me apoyo en la ciencia para defender la palabra de Dios. Correcto. Y entonces cuando terminamos de refutar el terraplanismo, que se nos acabaron ya las baterías, empezamos a revisar el heliocentrismo. El heliocentrismo diciéndote que la Tierra está inclinada a 23.5 grados, pero te da un problema en el sur. ¿Cuál es el problema? Copérnico, ni Ptolomeo, ni Galileo Galilei, ni Kepler, ninguno de esos hombres científicos jamás pudieron atestiguar o estar presentes en el hemisferio sur. En la época en la que ellos vivieron, jamás hicieron un viaje al sur del hemisferio para poder testificar las estrellas que había en el sur, jamás. Ellos hablaron siempre desde su punto de vista de hemisferio norte. En el hemisferio norte, de prácticamente todo lo que son los chinos, los persas, los romanos, los griegos, los aztecas, los mayas, todos estuvieron en el hemisferio norte. Y el hemisferio sur prácticamente no hay una cultura. Del Ecuador para abajo, nada. Del Ecuador para abajo, y mucho menos por abajo del trópico de Capricornio. Todavía los incas todavía están en el Ecuador más o menos, quedarían como que en la rayita, el límite. Pero abajo ya no hay ninguna cultura que pudiera atestiguar realmente de las constelaciones. Los aborígenes australianos tenían constelaciones registradas, pero jamás hicieron ninguna observación o ningún aporte científico como nosotros lo tenemos. Y esto es muy importante, Rafa, porque por ejemplo eso es lo que dictamina que, por ejemplo, ahorita nosotros estamos aquí en el hemisferio norte, estamos entrando en la primavera, y en el hemisferio sur está en el verano, en el invierno. Sí. Entonces son diferentes las épocas. No, primavera es otoño. Es otoño. El contrario de primavera es otoño. Es en el otoño. Y el otoño del verano, el contrario de verano es invierno. Es el invierno, ya. Entonces las estaciones están al revés. Y bajo el punto de vista heliocéntrico, te dicen que cuando la Tierra está cerca del Sol, hace calor y es el verano. Y cuando la Tierra está lejos del Sol, es el frío. Bueno, esa es otra teoría que me llama la atención, que has hecho este artefacto, pues, porque mi amigo es inventor y ha inventado el sistema para explicar que no solamente, está describiendo en su libro lo que son los defectos de la teoría de la Tierra plana, o de la Tierra estática que no gira, o de la Tierra que se traslada, sino que ahora en este sistema que
¿cómo le llamas así? Girocéntrico. Girocéntrico, ya no el heliocéntrico, ni tampoco Geocéntrico, el geocéntrico, sino es girocéntrico. Y inventó este artefacto que me gustaría que lo expliques con el artefacto para que nuestros oyentes puedan verlo, porque esto es novedoso, ¿eh? Esto es la primera vez que yo lo veo y prácticamente yo soy el, por así decir, el Sí, testigo es primicia. de este invento donde explica el girocentrismo. Girocentrismo. A partir de esta época es la época del girocentrismo. Wow. Así como fue la época del geocentrismo, heliocentrismo, llega la nueva época de esto. ¿Por qué? Esta es una combinación de los dos. Te voy a explicar qué es lo que sucede. Cuando Ptolomeo, desde los griegos, todos los griegos estuvieron observando, Anaximandro, Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, todos fueron grandes observadores de las estrellas, los filósofos griegos. Nos dieron aportes impresionantes sobre el movimiento de los planetas, que planeta significa errante, entonces eran estrellas que no estaban ligadas a las constelaciones, que se movían de una manera extraña, y entonces ellos estuvieron observando todo el tiempo. ¿Desde dónde? Desde el hemisferio norte. Pero cuando llega a tiempos de Ptolomeo, en el siglo III, Ptolomeo logra conceptualizar todo el conocimiento griego y lanza su teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica dice, la Tierra es esférica, la teoría geocéntrica dice que es esférica, pero la teoría geocéntrica dice que la Tierra está inmóvil, sin traslación y sin rotación. Es bien importante. Geocentrismo significa la Tierra está inmóvil, sin traslación y sin rotación. ¿Ok? Modelo geocéntrico. Y el modelo geocéntrico tenía un pequeño y grave problema. Decía que todas las estrellas, todas las constelaciones, el Sol, la Luna y todas las estrellas, todos los signos zodiacales, se movían alrededor de la Tierra durante 24 horas. Imagínate qué tremendo. O sea, que todo el universo girando alrededor de la Tierra en 24 horas. En un día daba toda la vuelta. Es muy complicado eso. Y entonces ellos no podían concebir que la Tierra girara. Entonces decían ellos, todas las estrellas giran, tú las ves girar, 24 horas tardan en dar una vuelta. Para eso era un día. Es una locura eso, ¿no? Pues es una locura. Lo vemos, imagínense qué tamaño tendría que ser, qué velocidad, es muy complicado. Sí. Pero no se entendía de otra manera. Y si tú te vas dando cuenta, las estrellas, la estrella a las 6 de la tarde ves la estrella Venus, o ves el planeta Venus, y a la medianoche lo ves aquí en tu cabeza, y al amanecer lo ves que se está perdiendo en el horizonte. O sea, gira todo el tiempo. Entonces ellos decían, todas las estrellas diario giran, pues diario dan la vuelta. No podían concebir el mundo de otra manera. El geocentrismo era así, la Tierra esférica, Tierra inmóvil, todas las estrellas girando alrededor de la Tierra 24 horas como si fuera una licuadora, ¿ok? Y decían, y aparte el Sol tiene un movimiento, que eso ya tiene que ver con la traslación, consideraban la traslación pero de esta manera. El Sol se movía en las casas, en los signos zodiacales, los 12 signos zodiacales los recorría en un año. Entonces, ¿qué quiere decir? La traslación se la conceden al Sol y a la Tierra no le conceden ninguna clase de movimiento. Eso es bien importante entender que el geocentrismo veía el mundo de esa manera. Llega un momento que llega Copérnico. Llega Copérnico, hace sus estudios, pero por temor a la Santa Inquisición no permite que se publique sus escritos hasta después de su muerte, porque tenía que lo fueran a matar. Él es el que le agrega la traslación, ¿no? Sí, él dice que la Tierra es la que se traslada, lo cambió, él cambió que la Tierra se traslada y resolvió el día y la noche con la Tierra girando. Que eso tenía que traslación y rotación. Él añade dos movimientos, le añade rotación y le añade traslación. Y sigue considerando lo que decíamos hace rato, la órbita inclinada de 23.5 grados. Entonces vamos haciendo un pequeño resumen. Para el geocentrismo, la Tierra está inmóvil, las estrellas se mueven, el Sol tarda un año, tiene traslación. Para el heliocentrismo, la Tierra gira, pero le concedió a la Tierra traslación, lo cambió y puso el Sol al centro. Entonces, el Sol estando en el centro, cuando la Tierra está cerca, hace calor, es verano. Cuando la Tierra está lejos, es invierno, hace frío. Pero el problema que decíamos hace rato es que tiene que ver
¿cómo es posible que en el hemisferio norte sea verano y en el sur Sí. sea invierno? Si la distancia, digo, no es tan grande como para que el sol fuera el factor determinante entre el hielo y el calor sofocante. Entonces no tiene que ver con eso. Entonces la inclinación de la Tierra fue la solución que los científicos le dieron para resolver las estaciones. La inclinación de la Tierra es la explicación que hoy en día en la escuela nos dan, que es por eso se dan las estaciones. Ya. Sin embargo, planteamos, después de este análisis en este libro, planteamos el modelo girocéntrico. Y me voy a enfocar a diferenciar el modelo girocéntrico del geocéntrico y del heliocéntrico. En el modelo girocéntrico que nosotros planteamos, la Tierra gira sobre su propio eje, tiene rotación, pero no tiene traslación. La traslación se la concedemos al Sol. Y ahí es donde estamos haciendo esta esfera que simula a la esfera que tenía Ptolomeo. Hay una esfera de Ptolomeo que es muy parecida a esta, pero la esfera de Ptolomeo tiene ciertos errores. La esfera de Ptolomeo está inclinada 23.5 grados, entonces está chueca la Tierra. Está así chueca la Tierra. Y los paralelos... Aquí lo puedes ver, ¿no? Ah, sí, lo puedes ver, está chueca la Tierra. Chueca. O sea, del hecho que la Tierra esté chueca ya es un problema por lo de las estrellas, Sí. estrellas polares. Entonces, en el modelo girocéntrico, la Tierra no está inclinada. En este modelo que tenemos, la Tierra está perfectamente vertical. La Tierra está vertical apuntando hacia la estrella polar en el norte y a la estrella Sigma en el sur. Esto es una diferencia respecto a los dos modelos. Los dos modelos consideran la Tierra inclinada. Este modelo dice, no es cierto, la estrella no está, la Tierra no está inclinada, lo que está inclinado es la órbita del Sol. Lo que está inclinado es la órbita del Sol y el Sol girando alrededor de la Tierra. A diferencia del modelo de Copérnico, diciendo que la Tierra es la que giraba alrededor del Sol. Ok, vamos a demostrar cómo es que este modelo resuelve las estaciones del año de una manera tan sencilla que... Pero es parecido al modelo de Ptolomeo, que gira alrededor de Sí, la Tierra, sí, mira, el Sol. se parece a los dos modelos. Esta es una combinación de los dos Ok, modelos. excelente. Los dos modelos tienen aciertos, Ok. los dos modelos tienen errores. Y tú añades algunos elementos que complementan y explican los defectos de los anteriores Sí, sí. modelos. Entonces llega un momento que tomando la información de cada uno de ellos, vamos sopesándola, Correcto. vamos cambiando el orden de los factores y altera el producto. ¿Qué quiere decir? Número uno, la Tierra no está inclinada en ninguno de los dos casos. En este caso está aquí, la Tierra apuntando hacia la estrella polar, que es la estrella más brillante de la Osa Menor, y la estrella Sigma Octanis, que está en la constelación del sur, del hemisferio sur. Entonces la Tierra no está inclinada. El modelo girocéntrico, la Tierra no está inclinada. Lo que está inclinada es la órbita del Sol, Donde gira el Sol. donde el Sol está girando. Ok, vamos a hacer una cosa. En esta representación, vamos a ponerla aquí para que lo observen. Vamos a poner el Sol en este punto. En el punto más bajo vamos a empezar. Vamos a poner el Sol en este punto más bajo, que es el 21 de diciembre. Cuando el Sol está en el 21 de diciembre, está en el punto de su órbita más bajo y está iluminando el hemisferio sur, por eso es verano. Porque el Sol está pegando el hemisferio sur, y si puedes observar aquí en el hemisferio norte, le da la sombra, es invierno. El frío está en el norte, el calor está en el sur. El solsticio. Que este sería el solsticio, para nosotros sería el solsticio de invierno Correcto. en el hemisferio norte, pero para el hemisferio sur es el solsticio de verano. Sí. El mismo suceso, la misma fecha, representa un contrario totalmente opuesto. En este momento, en el solsticio, es el día más largo del año en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte es la noche más larga del año. ¿Cómo te puedes explicar que el mismo día, en el mismo planeta, en la mitad sea el día más largo y la mitad sea la noche más larga? Por la posición del Sol. Por la posición del Sol. Esto confirma que el Sol es el que se mueve alrededor de la Tierra. Y entonces ahora vamos a hacer 21 de diciembre, empezamos en el punto más bajo, en el solsticio. Ahora vamos a empezar, diciembre va subiendo la órbita al 21 de marzo.
En el 21 de marzo, Ya ese equinoccio. el equinoccio. ¿Qué quiere decir? El sol ya pega en el Ecuador. En el ejemplo anterior, el ejemplo está abajo, pega en el trópico de Capricornio. En el trópico de Capricornio, y aquí ya está alumbrando en el Ecuador. Si usted lo ve, ya está alineado en la Tierra y el día y la noche son iguales. Equinoccio. Esta es la línea equinoccial, esta es la línea de los solsticios, ¿ok? En esta esfera. Ahora, pega exactamente en el centro, los días son iguales. Día y noche son iguales, que es lo que acabamos de pasar ahorita el 21 de marzo. Día y noche son iguales en toda la Tierra. Sube la órbita del Sol y llega al punto más alto y ya pega aquí en el trópico de Cáncer, que es en el paralelo 23.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando empezamos el 21 de diciembre, empezamos en el paralelo menos 23.5, sube al cero, que sería en el Ecuador, y vuelve a subir 23.5 grados. Por eso, en el modelo girocéntrico, la Tierra no está inclinada, sino lo que está inclinada es la órbita del Sol, pero está inclinada 47 grados. ¿Qué quiere decir? 23.5 hacia el sur y 23.5 hacia el norte. Quiere decir que son casi 45 grados. El modelo, ni en el modelo geocéntrico, ni en el modelo heliocéntrico, puedes justificar que la Tierra oscile 45 y no grados. dan los números tampoco. Aquí ya se soluciona el problema matemático porque se está girando, en su propio eje está girando y se va alumbrando las partes que son respecto al equinoccio, ¿no? Al solsticio. Sí. Entonces, pero no hay traslación, así que se mantiene fija la luz del sol, ¿no? El sol. Entonces, por eso el libro se llama La Tierra gira, tiene rotación y sin embargo no se mueve, no tiene traslación. Ahora, amigos, a mí me gustaría decir esto, miren, los modelos que existen hasta ahora y sobre todo el que fue aceptado después de Copérnico, que Sí. ¿cuántos años tenemos ya de ese modelo? Casi 500 años. 500 años. 1526. Está lleno de muchos defectos, errores y que los mismos astrónomos Sí. reconocen que pues no les dan los números, Sí. no les dan las cuentas. Algo nomás. Sí, entonces, soluciona ese tema. Sí. Sí. De hecho, este material concilia las dos posturas. ¿Qué quiere decir? Cada uno en su época, desde su perspectiva, desde su época, los griegos, antes de Cristo y hasta el siglo II, después de Cristo, tenían una concepción del mundo y del universo, como ellos podían. Imagínate lo que tenían, no tenían tecnología, no tenían telescopios, no tenían manera de saberlo, simplemente tenían como una concepción como teórica de cómo era, tratar de explicar el movimiento de las estrellas, el movimiento de los planetas. Y entonces, a su manera, a sus recursos y a su época, ellos lo plantean. Correcto. Cuando ya aparecen los telescopios en tiempo de Galileo, ya aparecen los astrónomos, ellos ya tienen más elementos para poder seguir considerando, ¿no? Pero, los mapas, porque viene el descubrimiento después de América y luego se van más hacia el sur, sí. A la parte sur, que empiezan a descubrir pues elementos que aquí aparecen en el mapa de la parte del polo sur. Sí, claro. Entonces todo eso fueron contribuciones muy importantes que no se podían dar hasta que se haya conocido el polo sur realmente. Sí, da cuenta. Entonces llega un momento que el mundo se fue conociendo por partes. Correcto. Primero Anaximandro fue el que hizo el primer mapa del mundo conocido, que mapeó el Mediterráneo. Los griegos recorrían el Mediterráneo junto con los fenicios y mapearon el Mediterráneo. Después del Mediterráneo comenzaron a mapear la parte del Mar Rojo y la parte del Mar Caspio. Y después empezaron a mapear con los vikingos, empezaron a mapear la parte de España y la parte exterior, la parte de Inglaterra y la parte de Noruega. Empezaron a mapearla. Y de repente empezaron a mapear el norte de África y parte de Asia, hasta Rusia. Y de repente, cuando Vasco da Gama le logra dar la vuelta por el hemisferio sur, por la parte sur a África, y logra hacer una ruta para los portugueses para poder llegar hacia Asia. Entonces llega un momento que puedan mapear África. Entonces ya en el mapa ya estaba Europa,
y estaba África. Y África, la mayor parte pertenece a la parte del Polo Sur. Sí, ¿no? ya empezaron a pasar. Hemisferio sur. Ya empezaron a rebasar la línea del Ecuador y llegaron hasta la parte de Cabo de Hornos. ¿Y Américo Vespucio qué tanto mapea? Precisamente Américo Vespucio se da cuenta que América es un nuevo continente porque resulta que era la primera oportunidad que tenían ellos de rebasar la línea ecuatorial. Nunca habían rebasado la línea ecuatorial y entonces él en uno de sus viajes logra describir la parte de Venezuela, la parte de Brasil y llega hasta El canal. Llega hasta la parte más o menos con Argentina, llega hasta esta, empieza a describir, pero él describe en sus cartas un nuevo mundo, porque dice, hay un nuevo mundo bajando el Ecuador. Entonces se dio cuenta de que América era un nuevo continente porque lograron pasar por debajo de la línea ecuatorial. Ok, y te voy a poner un paréntesis, te interrumpo. Hay varios textos de los que estaba enamorado Cristóbal Colón, y uno de esos textos, el de Isaías, cuando dice que viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Él estaba enamorado de eso. Wow. Y precisamente en ese texto fue uno de los factores, y lo vio como hasta un elemento profético cuando llega a este nuevo mundo y que se hace una realidad en la vida de Cristóbal Colón. Es un paréntesis nada más para ampliar. El nuevo mundo. El nuevo mundo. Interesante, ¿eh? Entonces llega un momento que los navegantes se atrevieron a tratar de llegar a otros lugares. Las razones originales eran razones simplemente económicas. Cuando Marco Polo llega hacia Asia, empieza a traer de Asia la seda. Ahora Marco Polo hay que poner en contexto que fue antes de Cristóbal Colón, porque fue una de las inspiraciones de Cristóbal Colón. Sí, Marco Polo en 1300, 1325, sí. Él se va, un explorador tremendo, pero se va por tierra en el continente, llega hasta la China, que en ese tiempo era parte de Mongolia. Los mongoles habían dominado a los chinos con tiempos de Gengis Khan desde el año 1100, y entonces están dominados el imperio mongol. Sí. Llega él, hace relaciones con el emperador, y el emperador le confía, lo agarró también como espía. Y entonces Marco Polo tiene una función muy importante, porque Marco Polo es la ventana de la Europa hacia Asia. Y Marco Polo no solamente llevó la seda, la pólvora, llevó la pasta, llevó el helado. Wow. Llevó el helado. Entonces llegó un momento que empezó a llevar seda, pasta, maravillas, ¿sí? de la Asia. Y entonces también llevó algo bien importante y relevante, las especias. Empezó a llevar especias como cúrcuma, comino, todas las especias, las empezó a llevar y eran altamente valoradas en Europa. Y había un lugar, fíjate, interesante que mencionas, que se le conocía como Zipango. Zipango es lo que actualmente es Japón. Zipango. Ese lugar, un rabino había comentado precisamente por algunos de los viajes de Marco Polo también, y el conocimiento de que había una tribu en ese lugar que pertenecía con las costumbres judías. Wow. Y eso es una información que recibe Cristóbal Colón. Así que cuando Cristóbal Colón está yendo, algunos dicen, no era las Indias, era Zipango, que él estaba dirigiéndose para llevar a todos aquellos que estaban librándolos de la Inquisición, a los judíos que estaba llevando. Entonces, es interesante ese dato, ¿eh? No, pues y claro. entendió que era redonda la tierra, precisamente que de esa manera podían llegar más rápido. Así. Wow, qué tremendo. Pero entonces, básicamente, las razones que tenían ellos, lo que los movía para expandirse, tenían que ver con la necesidad de tener nuevos productos del Oriente. Y entonces ellos empezaron a ver a deducir y a calcular que la Tierra era esférica. Si era esférica, pues tenías que llegar del otro lado. Pero sin embargo había un detalle, no tenían las dimensiones de la Tierra, no tenían un punto de referencia claro, creían que era más reducida. Uno de los mapas en los cuales se basa Colón para atreverse a hacer ese viaje, decía que era realmente muy pequeño, muy cerca la distancia. Entonces dijeron, no está tan lejos, o sea, llegamos ahorita
en un chico rato llegamos Sí. allá. Pero resulta de que no Falló los cálculos. no tenían los cálculos, porque Paolo Toscanelli le da un mapa en forma de un balón, Ya. entonces en forma de un balón de fútbol americano. Entonces él piensa que de aquí va a llegar acá, como Pac-Man, o sea, de que aquí ya llegas al otro lado. Pero no habían calculado las dimensiones que tenía el Atlántico. Ya. También el Atlántico, es bien interesante el Atlántico. ¿Por qué se llama Atlántico? Porque los griegos decían que Atlas sostenía el globo de la tierra en su espalda y que sus manos estaban sosteniendo. Y ellos tenían miedo de que cuando navegaran encontraran los dedos buscaban los dedos de Atlas, como que a ver si vemos una montaña que tenga los dedos de Atlas sosteniendo la tierra, ¿no? En sus creencias. Pero cuando Colón se atreve a cruzar, porque pues fue muy complicado esa expedición, va con los reyes, les explica, él había visto de Martín Behaim el primer rapel. El rapel es esto, es la tierra esférica vista de manera tridimensional. Entonces cuando Colón conoce en Alemania a Martín Behaim y le enseña esto, así como le estoy enseñando esto, se anima diciendo, sí, es esférica, sí voy a llegar, sí voy a convencer a los reyes, y con esa convicción va y ellos financian su expedición y se atreve, y ya lo demás es historia, ¿no? Qué interesante todo eso. Entonces, los mismos navegantes, después de los filósofos que plantearon los meridianos, plantearon la filosofía de la Tierra, porque no la conocían, sino simplemente creían, una convicción que tenían ellos, cuando los navegantes empiezan a descubrir el mundo, porque estaban explorando nuevas tierras, llega un momento que Colón llega a la parte de las Bahamas, la parte de Cuba, la parte de Haití, Dominicana, era la española, llega a una parte de Honduras y una parte del Orinoco, en la parte de Venezuela. Eso fue lo que llegó a reconocer Colón. Pero Colón nunca se dio cuenta que era un nuevo continente, nunca observó la diferencia que no era, él creía que estaba, pues ahorita dices, las Indias, tú dices Zipango. bueno, eso para mí es algo nuevo, es un dato bien valioso que tú me estás aportando. Pero entonces cuando él llega, él solamente lleva productos de esta zona, que también allá fueron la sensación, lleva a nativos también, los lleva como, mira cómo son allá morenitos y cómo hablan otro idioma, los lleva como si fueran una especie de recompensa, premio, demás, y Colón se queda con esa creencia. Pero después, Colón fue amigo o conoció a Américo Vespucio. Hay una relación, no fueron nunca rivales, o uno que le quitó el título al otro, que se pelearon, o que estuvieran ellos Y qué interesante que luego el nombre de Américo Vespucio, al ser el cartógrafo, ¿no? Ajá, sí. Se va quedando América, y el descubridor, Sí. Cristóbal Colón, queda como el descubridor, ¿no? Sí. En ese sentido, pero el nombre de América, de Américo Vespucio. Es que realmente, como Colón no pudo reclamar un territorio porque nunca se dio cuenta que era un nuevo territorio. O sea, él tenía la convicción, la creencia de que era una tierra ya conocida, pero que había llegado por otro lado. ¿Okay? Entonces, Américo Vespucio logra embarcarse hacia el hemisferio sur, logra pasar la línea ecuatorial, y él dice, bajando la línea ecuatorial hay unas nuevas tierras, hay un nuevo mundo, hay una vegetación exuberante que no conocían ellos. Esa vegetación en Europa no se conocía. Lo más verde del mundo conocido era Egipto. Alrededor del Nilo es un área muy, muy verde, como decir aquí Tabasco, que Tabasco es el clima es muy noble, pero Tabasco es un Edén, dice la... Así dice la canción. Vamos a Tabasco. Entonces se cuenta que es como una especie de Tabasco, una tierra relativamente plana, muy fértil, porque Tabasco es sumamente fértil por su llanura y por su clima. Pero el granero de Europa era Egipto. Ya. Okay. No se conocía una tierra más verde que Egipto, no se conocía en el mundo. Muy bien, bueno, vamos a hacer otro programa donde vamos a hablar específicamente del terraplanismo. Ajá. Pero ahorita que me gustaría que expliques tema, mira, me encantó mucho cuando se proyecta los tiempos de oscuridad en el Polo Norte y del Polo Sur, cómo es el movimiento de las 4 estaciones del Sol. Uh-huh. Y muestra claramente y explica tu modelo claramente los tiempos de oscuridad que está en el Polo Norte y el Polo Sur. Me gustaría que nos muestres
Cuando está formidable. En esta me encantó, representación, que fue la que nos dijo, vamos a hacer una en vivo, y lo empezamos a hacer. Cuando en esta vamos a poner el sol como en las 4 posiciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Primavera, verano, otoño e invierno. Ahí vamos a ponerlo aquí como parpadeando para que da la sensación de que está girando el globo. Permítame un segundito. Cuando prendemos los cuatro focos alumbrando la Tierra, sucede algo que los científicos no pueden explicar, o es muy complicado de explicar, que es el sol de medianoche. En el hemisferio norte hay un momento que son 6 meses de día y 6 meses de noche. En este modelo, cuando prendes las luces, se alcanza a ver aquí, en esta parte, la sombra. No alcanza, quizás lo alcanza a ver, no sé. Se alcanza a ver una sombra, un área donde no puede estar iluminada. Pero ¿qué cree? Esto sucede en el hemisferio norte y también sucede en el hemisferio sur del otro lado. En este te aparece hacia el oriente y en este te aparece hacia el poniente. Están encontrados. No sucede del mismo lado, sucede de manera encontrada. Entonces, cuando vas observando que el mismo movimiento del sol, hay áreas y hay zonas que no te ilumina, te vas dando cuenta que esta teoría girocéntrica tiene sustento. ¿Por qué? Porque el sol de medianoche es la evidencia más grande en contra del terraplanismo, donde el sol no puedes ocultarlo 6 meses en una parte de la Tierra, ¿sí? Cuando se está oculto en el hemisferio norte, se ve en el hemisferio sur, y cuando se ve en el hemisferio sur, desaparece del hemisferio norte. Y en el terraplanismo no existe hemisferio norte ni sur. No. En ellos existe un plato, y a la mitad del plato el norte se vuelve sur y el sur se vuelve norte. Entonces no se explica la oscuridad en 6 meses. No se puede. De hecho, el argumento más grande que los mismos terraplanistas no pueden refutar es el sol de medianoche. Este suceso no lo pueden refutar. Pero lo más interesante, ya para terminar la cuestión enfocado, porque originalmente lo que te llamó mucho la atención, es este pequeño modelo que hicimos de manera improvisada, porque yo lo estaba explicando a un niño, se lo estuve explicando hace unos días, y me costaba mucho trabajo explicárselo porque no tenía manera gráfica visible. Entonces esa misma necesidad me hizo el querer hacer esta esfera para tratar de representarlo de manera gráfica. Y aquí aparece la trayectoria del Sol inclinada. Sí. Porque es, ¿cómo se llama? La órbita es inclinada. La órbita. Entonces, si inclinamos la órbita, ya no tenemos que inclinar la Tierra. Ya. Entonces resolvemos el problema de los polos. Ya. Y no solamente eso. Los mismos griegos tenían esta línea, la línea ecuatorial, la tienen como la línea meridional. Los meridianos giran en torno a esta, pero como tienen la Tierra inclinada, tenían que hacer esta línea y tenían que hacer otra línea, tenían que crear 2 líneas. El hecho de quitarle la inclinación a la Tierra te resuelve que dos líneas que estaban encontradas terminan siendo la misma línea. Entonces la línea meridional y la línea de los equinoccios está perfectamente alineada, sí. Y la línea de los solsticios está perfectamente alineada, y la órbita girocéntrica, ¿sí? Ahora, a mí lo que me llamó la atención es la órbita del Sol. ¿Y por qué me llamó mucho la atención? Por lo que dice el Salmo 19, que el Sol, como un gigante, sale para recorrer su órbita, y en cada una de las casas donde llega. Entonces le explicaba que sale como el novio, y decía en la constelación de Virgo, que es de Betula, ahí comienza su recorrido, y en cada una de las estaciones, las casas que llega. Y esto es algo muy interesante porque calza perfectamente con el Salmo 19, este sistema. Entonces me pareció muy importante. Y otra cosa bien importante, cuando leemos en el libro de Josué, que dice que el sol se detuvo. Aquí está. El sol se detuvo, no dice que la tierra se detuvo. Imagínate qué problema no ha sido que la tierra se detuviera. Eso sí, como un coche cuando lo frenas, ¿sí? Como que todo se va de lado, ¿verdad? Entonces lo más importante es que bíblicamente tiene sustento que el sol gire, así como ese es el recorrido que tiene. Mira, el sol. hay una teoría científica actual que habla del movimiento del sol, y eso es algo muy interesante, pero no lo explica en una órbita como la que aquí se menciona.
Sí. Sino que hay un movimiento total de... Sí, sí, como una espiral. Así, no es como espiral. Que va como cayendo. espiral. Y eso está Como muy de espiral. moda, ahorita está muy de moda. Como Y espiral. está tomándose como verdad, ¿eh? Sí. Pero este modelo prácticamente arrasa con todas las otras teorías. La verdad es, resuelve muchas cosas. Esta forma de ajustar ciertos engranajes. Entonces llega un momento que dice, ¿sabes qué? Él lo resolvió de una manera y él los acomodó, pero cuando los acomodas de otra, te resuelve un problema. Resolvemos el porqué de las estrellas polares, se resuelve aquí. Sí. Resolvemos el porqué del sol de medianoche. Que quiero retomar, el tema de las estrellas polares es lo que mayormente está justificando este sistema. ¿Por qué? Porque tanto del norte como del sur tienen que estar fijas esas. Están fijas, son dos estrellas fijas, son las referencias para los navegantes. Y te voy a decir una cosa, estas estrellas fijas no son errantes, de que en una que época, cambian. desde el tiempo de los egipcios están marcadas, desde el tiempo incluso en la Biblia hay una parte donde hace referencia a la osa mayor, a la osa menor, es la osa que es la guía. Sí, la estrella polar es en la osa menor, en la colita. La colita es la estrella más brillante de la osa menor. Entonces, cuando tienes las estrellas polares alineadas, resuelves que la Tierra no está inclinada. Y lo que ellos ponían de 23.5 grados, que es en el paralelo 23.5 está el Ecuador, y en el paralelo menos 23.5 está el trópico de Cáncer. Perdón, el trópico de Capricornio está en el menos 23.5 y el trópico de Cáncer en el más 23.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Son 47 grados. Entonces, no puedes justificar que la Tierra tenga una inclinación de 47 grados, pero sí puedes justificar que la órbita del Sol tiene 47 grados. Es súper interesante. La órbita del Sol inclinada aquí más 23.5 y aquí menos 23.5, por eso parece una línea así cortada, sesgada, pero de esta manera resolvemos esto. Por eso se vuelve un nuevo sistema del universo. Bueno, amigo, vamos a ir terminando, pero vamos a tener que retomar este libro para hablar del terraplanismo, me va a encantar. Y yo quiero recomendar el libro La Tierra gira, sin embargo no se mueve, que está tomado de una frase ¿puedes explicar? De Galileo. Pero, a ver, cuenta la historia Galileo. Inquisidora, ¿no? Sí, Galileo fue el primero que hizo un telescopio. Entonces logró ver las lunas de los planetas, o sea, fue un tipo brillante, inquieto. Y dicen que desde la Torre de Pisa, que era el monumento o el edificio más alto de Italia, desde ahí hizo sus observaciones y hizo muchos aportes, le puso nombre a las lunas, o sea, brillante. Pero sin embargo tenía la creencia de la traslación. De la traslación y de la rotación. Pero como empezó a escandalizar y escribió cartas al Papa, o sea, ni siquiera lo dijo en su pueblo, al Papa le escribió cartas diciéndole que la Tierra, que estaba mal el Vaticano, que estaba mal la Biblia y metiéndose en un problema, la Santa Inquisición empezó a perseguirlo. Porque incluso, él atacó el geocentrismo, ¿no? Él estaba atacando el geocentrismo. Y no solamente, a partir de eso, el Vaticano empezó a tener un observatorio. Hay un observatorio astronómico vaticano, después obligado por la necesidad de dar respuestas. El mismo Vaticano trataba de dar respuestas en contra de Galileo y nació el Observatorio Vaticano. Okay, entonces, cuando él empieza a refutar, le dice, si sigues insistiendo en espantar a la gente de que la Tierra, no que la Tierra es redonda, ya se sabía que la Tierra es redonda, sino que la Tierra está girando, te vamos a dar la cicuta, te vamos a envenenar y te vas a morir. Entonces él se desiste y él hace una abdicación. Llega un momento que él hace un juicio diciéndose de lo que había hecho, regresándose de lo que había hecho, y es exiliado. Lo mandan al exilio, él tiene que esconderse. Y aquí es donde sale la frase famosa que Y dice... él cuando llega un momento que le dicen él, ¿verdad que la Tierra no tiene movimiento? Dice, no. ¿Verdad que no? No, ¿estás equivocado? Sí, estoy equivocado. Pero llega un momento que termina su ponencia diciendo, y sin embargo se mueve, como diciendo, tiene movimiento, pero no lo puedo decir abiertamente, ¿no? Bueno, y sin embargo se mueve. Y ahora esa frase, si te enjuician a ti, vas a decir, y sin embargo no se mueve.
Sí, sin embargo, que no ya se mueve. tienes lista tu frase. Ya está. Y porque seguramente esto va a ir a los círculos científicos. Claro. Y es que, mire, a veces es muy complicado que una persona que ya tiene una idea le cambies el chip. Pero una vez que conozca el sistema y que entienda perfectamente de qué se trata, pues luego ya no hay reversa. No, ya no hay. Entonces, y sin embargo, no se mueve, refiriéndose aquí al movimiento de traslación. La traslación. Entonces, la Es muy traslación interesante se esto, le ¿no? tienes que No considerar. de rotación, porque aquí se sigue rotando la Tierra. El error más grande también de Ptolomeo es que no concebía la rotación. Si el modelo de Ptolomeo hubiera concebido rotación, sería más aproximado a esto. A pero le iba a fallar La inclinación. La inclinación. La inclinación es algo que no pueden resolver. Ni en el modelo geocéntrico ni en el helocéntrico. La inclinación es algo que no Muy interesante. tan evidente que no pueden resolver. Y fíjate otra cosa, yo estuve trabajando en Isla Mujeres y llegó un momento que esto me intrigó tanto que yo me ponía a pensar, a soñar cómo resolver esto, porque para mí era un enigma, lo iba descubriendo conforme lo fui investigando y no lo podía resolver. En mi cabeza ahorita ya lo tengo bien resuelto, pero en mi cabeza tratar de entender algo que no conoces pues es muy difícil. Íbamos cruzando en el ferry hacia Isla Mujeres, cursaba yo todos los días por cuestiones de trabajo secular, y cuando estaba platicando con una amiga, de repente la interrumpo y le digo, ¡eh! ¡Ya entendí! ¿Qué? Le digo, Así, eureka. Mi eureka. Tuve mi eureka en el cruce de Isla Mujeres, tuve mi eureka. La Tierra no está inclinada, lo que está inclinado es la órbita. Entonces, ¿qué dije? No sé, apunta este dato, y ella debe tener la fecha porque se impactó, ella pensó que me había pasado. Ya entendí. Lo inclinado es la órbita, el Sol gira, la Tierra no está inclinada, y con eso empecé a resolver esto, pero no podía representarlo de manera gráfica. Wow. Esta es la primera representación gráfica que hacemos, y esta es la promoción que estamos poniendo del libro, donde está manifestado aquí, mira, la estrella polar, la estrella de Octanis, y cómo el Sol está girando alrededor. Muy interesante. Bueno, pues amigos, esto es un desafío para los hombres de ciencia y para todos los estudiantes, y creo que va a ser revolucionario, va a tocar los cimientos de pues la geofísica, la astronomía, todo este tema que aquí se está presentando. Y este libro, quiero recomendarlo, se llama La Tierra gira y sin embargo no se mueve, así que les invitamos para que contacten aquí a mi amigo el doctor Carrascosa para que adquieran su libro, porque la verdad yo lo recomiendo, visto el contenido, mucho aporte filosófico, científico, histórico, cartográfico y de todo. La verdad tiene presentación de elementos muy interesantes y sobre todo algunos piensan que este libro no es bíblico. ¿Cómo no? Está lleno de pasajes. De hecho, cada capítulo inicia con un texto de la Biblia, porque es de eso que se trata. Todos los grandes descubridores han sido gente que ha creído en la palabra de Dios, en la Biblia. Y mi amigo es un genio en ese sentido, es un inventor, y creo que este es un gran aporte, amigo, que estás haciendo a toda la comunidad científica, como también pues prácticamente a todo el mundo intelectual. Es una revolución. Sí, pues, sí. Quiero recomendar este libro. Muchas gracias, porque yo estoy convencido, y ya con esto terminamos, que a raíz de esto se va a alcanzar gente científica. Estoy convencido de que gente científica va a voltear, porque hoy en día la inteligencia artificial se está volviendo la inteligencia. Las personas están recargando toda su confianza en la inteligencia artificial, y eso es un riesgo muy grande. Es una herramienta muy poderosa. Yo no tengo y sin embargo, fíjese que me llamó la atención que consultaste las matemáticas que dio la exactitud de la inteligencia artificial en 4 inteligencias artificiales, ¿no? Después de hacer los cálculos que logré hacer, que están escritas en la parte final del libro, en la conclusión, por 4 inteligencias artificiales los filtré, y las 4 dicen, ese escenario es posible, y con eso me quedo. Pues los invitamos, amigos, adquieran su libro, La Tierra gira, y sin embargo no se mueve. No Que se Dios me mueve. los bendiga a todos y que pasen excelente día.